Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros este domingo. Estamos en vivo, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Omar Videa, médico internista, asesor y consultor de Noticieros Hoy Mismo y 3030 en esta pandemia. Doctor, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también con un enlace esta noche la doctora Carla Pavón. La doctora Carla Pavón es la jefe de la unidad de vigilancias de la Secretaría de Salud. Doctora, gracias por acompañarnos, buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo al colega Videa, mucho gusto y me alegro que ya esté bien, lo miro muy recuperado. Gracias a Dios que pasamos por esto y que estamos recuperados y somos del número de los recuperados. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias. La población, que tenga un buen día. Gracias. Nos acompaña también el doctor Henry Andino, es consultor de la Secretaría de Salud. Doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches al doctor Videa y al doctor Moncada, que está con nosotros acá. Gracias por la oportunidad de informar a la población. Llega un momento en que la población necesita saber qué se hace desde la Secretaría y cómo los proyectos están apoyando para que la Secretaría fortalezca la respuesta a esta pandemia. Muchas gracias. Y muchas gracias también por acompañarnos esta noche el doctor Marco Moncada. Él es el presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras. Doctor, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, doctor Videa, doctora Carla Pavón y al doctor Henry. Pues es un gusto estar aquí aportando de lo que podemos ayudar pues a la población y es un gusto. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos por lo que consideramos, según lo que consideran, según los expertos, y nosotros aquí también, que le hemos dado seguimiento muy de cerca a este asunto de la pandemia desde un inicio, usted lo sabe, con el tema de las PCR y lo que está pasando en el laboratorio de virología. Doctor Marco Moncada, usted ha puesto no una vez, sino que en varias ocasiones el dedo en la llaga. ¿Nos puede decir esta noche, por favor, qué es lo que está pasando, según su opinión, de tanta mora y tanto retraso en el resultado de las pruebas y el por qué no tenemos suficiente cantidad de PCR realizadas y procesadas todos los días? Bueno, es que ha habido una situación. Hay que recordar que el laboratorio de virología pues ha sido un laboratorio de referencia, un laboratorio que ha sido reconocido por CDC, por OPS, por JICA, la OMS también, y lo que pasó también que este laboratorio de referencia se convirtió en un laboratorio de diagnóstico. Entonces hay una serie de situaciones en las cuales pues lo que es el equipo pues ya está por dar su vida útil, y entonces es así que ante esta situación depende también de cómo las autoridades nos fortalezcan en este sentido. Entonces hay situaciones que aunque se quiera pues no se puede. En el caso de ahorita que se ha visto que ha bajado, pues hay una serie de situaciones de equipo que está en mantenimiento y que solo se cuenta con un termociclador. Entonces es ahí donde se requiere el fortalecimiento de las autoridades. Equipo viejo y equipo en mantenimiento, ¿eso en su opinión es el por qué tenemos una mora de 5,000 pruebas más o menos, según lo decía usted el viernes? Bueno, es que la situación, como le decía, hay que fortalecer, hay que crear una red de laboratorios de biología molecular, y en eso nosotros pues hemos estado en contacto con las autoridades. Ahí está la doctora Carla Pavón, donde nosotros nos hemos reunido para ver lo que son las debilidades en temas de estructura, procesos, resultados, y al no tener esos resultados, pues las estrategias a seguir es en pro de la mejora. Sí, hace creo que 15 días usted se reunió en la Secretaría de Salud para hablar sobre este tema. Luego de un planteamiento que hicieron también sus colegas microbiólogos sobre este particular. ¿Ha tenido alguna respuesta? ¿Ha habido algún cambio? Sí, hemos tenido reunión con las autoridades, y en ese sentido, pues, ellas dicen que van a apoyar esta parte de lo que es la propuesta que se ha hecho de crear una red de laboratorios, pero ahí está la doctora Pavón, que es de las que puede contestarnos cómo va en ese sentido la respuesta que se va a dar pues a la población. ¿La mora de 5,000 pruebas PCR, doctor? Aproximadamente es esa mora. Lo que pasa también es que ahorita, como les estaba diciendo,
solo hay un equipo de extracción que se hacen 48 pruebas y el termociclador, entonces eso tarda más. Este equipo de extracción, que es de 48 pruebas, tarda más o menos 4 horas. Entonces, más las 2 horas y media que se tarda el termociclador, entonces en ese tiempo se ha visto que se ha disminuido en ese sentido. Mientras no se le dé la reparación a los otros equipos, pues vamos a tener ese momento lo que es la mora. ¿Para usted es aceptable o es inaceptable que en este momento se tenga equipo de mantenimiento y que parte del problema sea ese y que no se haya planificado esta situación para evitar estos retrasos? Bueno, la situación que ha habido es que no se ha fortalecido, como decimos, de un todo, pensar cómo nos agarró la pandemia. La situación es que se tiene que tener dentro de las propuestas que se llevamos nosotros es que si se van que se deben de colocar más equipos. Por ejemplo, si se tiene un termociclador, colocar otro, o si se tienen 2 termocicladores, pues colocar otro y el que esté en mantenimiento, pues porque ponerlo a trabajar el otro que está en stop. ¿Por qué? Porque así no va a haber un retraso de lo que son las pruebas, pero esto va a depender de las autoridades, pues que nos ayuden a fortalecer toda esta situación. Y como les decía, es parte del estudio que hemos estado nosotros en reunión con las autoridades y que han prometido que se va a fortalecer, pero ahí ya depende de ellos. Doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? Entiendo que el tema del laboratorio de virología está bajo la égida de sus responsabilidades. ¿Qué ha pasado? Sí, buenas noches. Quisiera, Edgardo, iniciar porque a veces creemos que una prueba de PCR solo es como agarrar hacer una prueba rápida de embarazo. Yo quisiera pues orientar a la población desde qué se necesita hasta hacer una PCR, cómo es el proceso. O sea, yo no soy microbióloga, pero sí sé lo que se está necesitando y para que vayamos nosotros orientando a la población por qué no hacemos pruebas en este momento de lo que nosotros deberíamos hacerle a la población, pero que también al ver toda esta limitante, no es que no hemos trabajado en hacerlo. Yo luego le doy un listado de lo que pronto va a venir porque ya lo hemos gestionado. Desde un hisopo, que es lo primero que se necesita. Luego los MTB, que son los medios de transporte viral, que también tenemos que tenerlos. Si algo falta, licenciado, no se hace y ya le voy a decir qué es lo que está faltando, porque no estamos dando respuesta como se debe en el laboratorio. El laboratorio, déjeme decirle que ha trabajado el 100% con lo que tiene. El laboratorio siempre, desde que inició la pandemia, el laboratorio ha trabajado al 100% con lo que tiene, con lo que tenía también, porque algunas cosas, como le voy a explicar qué es lo que está en mantenimiento, qué es lo que ha venido y que se ha arruinado y que tenemos esas limitantes. Luego de los MTB tenemos que tener centrífugas refrigeradas, ¿verdad? Luego de eso debemos tener los kits de extracción, que tenemos muchos problemas porque es lo que no tenemos. No tenemos kit de extracción, ya le voy a decir qué tipo de kit de extracción no tenemos porque existen manuales y automatizados. Luego tenemos que tener tenemos que tener termociclador, de lo que hablaba en este momento el doctor Marcos, que en este entonces tenemos que tener kits que se llaman primer o enzimas, y luego pues de tener ya esto para tener un PCR al final, es lo que nosotros en este momento carecemos de kit de extracción, pero de kit de extracción para equipo Bioneer, que es la marca Bioneer 96. Pero sí tenemos kit de extracción para Bioneer 48. ¿Qué significa esto? Vinieron 4 equipos Bioneer 48 al inicio, pero en lo que se fueron funcionando, se arruinaron 4 de estos equipos. 2 están en mantenimiento. ¿Y qué pasa? ¿Por qué en Honduras no los podemos tocar? Porque se hacen gestiones para que en Corea, los técnicos de Corea, por el transporte, por lo que no tienen avión, ellos tenían que venir a revisar estos equipos, porque la compañía Bioneer es la que vende estos equipos, y nosotros, si los tocamos, perdemos la garantía.
y estuvimos en noches tras noches con videollamada, cómo nosotros poder arreglar unas balineras que tenían estos equipos, y ellos sugirieron que les mandaran, que enviáramos los equipos, o que ellos enviaran, una vez que abrieran los aeropuertos, van a enviar sus técnicos. Son equipos en la que necesitan mantenimiento, no queremos perder, como le decía, lo que se llama la garantía, porque no son baratos. Aparte, que teníamos un equipo de 96, que esos sí fueron comprados, como le digo, fueron comprados 5, 4 Pioneer 48 y un Pioneer 96, pero también nos donaron 2 de 96. ¿Qué significa? Que en Corea se compraron, Inves compró 270 kits de extracción para Pioneer 96 y compró 1,204 kits de extracción para Pioneer 48. Pero eso todavía están en Corea. Ellos nos prometieron traerlo el 15 de mayo, pero habría que preguntarle a ellos todavía qué pasa con el transporte de estos kits de extracción para esos equipos. Como le digo, en Honduras tenemos para Pioneer, tenemos equipo 96, pero no tenemos los kits que todavía están en Corea, que son 270 kits. Y no tenemos kit de extracción para Pioneer 48. Ese es el problema, porque no estamos dando nosotros esa respuesta a la población, porque si tenemos un equipo no tenemos el kit, pero si tenemos el kit tenemos en este momento los Pioneer 48 en mal estado. Por eso es que también hemos hecho un listado, y se lo voy a, como decía el doctor Marcos, no es que nos hemos quedado sentados, no es que no hemos gestionado. Gracias a Dios hay muchos cooperantes que vieron la situación, e incluso en esta última semana vinieron 3 asesores, porque hemos tenido también problemas de trazabilidad en el laboratorio, y por lo tanto vinieron y nos están ayudando a reorganizar, a una reingeniería del laboratorio, porque esto nos agarró, nos desnudó como estábamos. Sí, muy bien. Doctora, vamos avanzando rápidamente en este asunto. Bueno, usted dice que tienen muchas limitaciones, que no tienen kit de extracción, tienen kit de unos, no tienen kit de otros, etcétera, etcétera. La pregunta es, yo quisiera una respuesta si fuera, y entiendo la posición suya. Ahora, usted es la persona que decide lo que se va a comprar, decide lo que se está haciendo en el laboratorio de virología, ¿sí o no? Claro, soy la de la unidad de vigilancia, y nosotros para cada o sea compra, que es su o sea que lo que está pasando ahí, para bien o para mal, es su responsabilidad. Sí, soy la responsable de toda la unidad de vigilancia, y dentro de la unidad de vigilancia está lo que es la gestión del Laboratorio Nacional de Vigilancia. Pero por lo que usted me manifiesta, que hay unos kits de una cosa, hay kits de otra cosa, hay unas máquinas que están en mantenimiento, es decir, me pareciera como que hubo falta de planificación de que todo esto estaba ocurriendo, y que después íbamos a tener estos problemas de mora. Ok, yo llegué en abril, y todo eso se gestionó desde marzo y principios de abril. Cuando yo ya llego, todo esto estaba gestionado. Ahora, la nueva gestión que nosotros hacemos, porque vimos que faltaba, y ese era el desorden que había, ese era un desorden. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted tiene un lote de carros de una marca, usted tiene que comprar, no compra varios, tiene que comprar repuestos para ese lote. Y aquí nosotros estábamos comprando una máquina, otra máquina, estábamos comprando una marca, otra marca, y eso ahora nos vemos en las limitantes de no poder tener el kit para una máquina, el kit para otra máquina. Y eso es lo que estamos haciendo con los asesores. ¿Y quién compró eso? Esto lo compra Inves. Doctor. Seguimos sufriendo las consecuencias de las tomas de decisiones inadecuadas desde el inicio de la pandemia, como bien lo manifiesta la doctora. Pero finalmente, doctora Pavón, yo tengo 2 interrogantes. La primera va orientada acerca de, sabemos todo esto que nos ha explicado, la población pues lo entiende, los argumentos, pero el punto está en qué decisiones se van a tomar a partir de ahora para incrementar ese número de pruebas, porque
al escuchar de que tienen que venir técnicos, significa que los aeropuertos se van a abrir para vuelos internacionales allá por el 17, que es el plan. Entonces esperaríamos que esa solución de la reparación de estos equipos puede ser, siendo optimistas, al final de agosto, muy probablemente. Entonces, ¿hay algún plan B para salir de este impasse? Y en segundo lugar, algo que nos ha llamado poderosamente la atención, ¿qué ha ocurrido desde el punto de vista de la dirección del laboratorio de virología, de las personas que han ustedes depositado la confianza para su dirección y del por qué tan poco tiempo están durando en este cargo? Ok, yo les soy sincera, yo necesito que me traigan esos 270 kits de extracción que están en Corea para Pioneer 96, que los tenemos, y el doctor Marcos sabe de lo que le estoy hablando, son los que necesitamos. Necesito esos kits, pero también tenemos el plan B. Este fin de mes ya OPS trae los 2 equipos para los 2 laboratorios que habíamos trabajado para Atlántida y Copán. Como le digo, tenemos una serie de equipos que vienen, que es equipo de amplificación, equipos de cabinas de bioseguridad, centrífugas, vienen autoclaves, vienen congeladores, refrigeradores, o sea, viene todo un equipo, porque eso sí lo gestionamos en estos meses. Ya, todos estos kits, para que yo le dé respuesta, yo necesito los kits de extracción en Honduras y necesito que me traigan esos 270 kits, esto para traerlos. Si yo los traigo, los kits de extracción de 48, ahí estaría, porque tengo malas las máquinas de 48, tengo malas las máquinas, tal vez tengo una, pero necesito los del 96 y eso me cuesta $30,000 la traída, el transporte de eso. Y para traer todos los kits, tanto de 96 como de 48, yo necesito $100,000, el transporte de esos kits. Como le digo, todo esto, es cierto, cae en la unidad de vigilancia y al ver todo esto, por falta también de una gerencia administrativa, que eso es lo que no ha tenido el laboratorio y le cayó esta pandemia, los técnicos, los microbiólogos, tienen que dedicarse a la parte técnica, a la parte de procesamiento. Ellos no tienen, se ahogan con tanta parte administrativa de solicitudes. ¿Qué hemos hecho en este momento para evitar pedir equipos que no nos corresponde pedir? Cada solicitud tengo un punto focal, un microbiólogo experto que conozca. La vez pasada fuimos criticados porque no recibimos una donación y esa donación los mismos microbiólogos de la unidad del laboratorio me sugirieron por nota, o sea, por escrito, que no lo debíamos recibir porque no estábamos preparados para recibir esa donación. No la íbamos a usar porque no teníamos los equipos necesarios. Sí. Por lo tanto, cada equipo que el laboratorio en este momento va a adquirir, ya sea por compra o por donación, nosotros tenemos un punto focal por cada uno, o sea, por cada donación, por cada compra. Eso lo va a decidir un grupo técnico, porque yo soy epidemióloga. Yo no puedo conocer de equipos, pero sí los microbiólogos. Claro. Y ese ha sido un problema, que tenemos que guiarnos por personas expertas que conocen. Y mi brazo fuerte han sido la licenciada Claudia y los microbiólogos en su lado. Son 2 brazos que yo tengo que me fortalecen para que no volvamos a cometer errores. Claro. De compras que no son necesarias. Así es, absolutamente, doctora Pavón. Entendemos claramente lo que usted está diciendo. Se compraron carros Toyota y repuestos para un Mercedes. Así de sencillo. Ahora, tengo 4 preguntas para usted. Me dice que se compraron estos kits, pero no se arregló el tema del transporte de ese equipo para acá. ¿Eso es cierto? Así es. O sea, hay que resolver y traer eso cuesta $100,000. $100,000. ¿Y cuántos kits son? Me dijo 170. 270 kits. 270 kits. Teniendo esos 270 kits aquí, ¿cuántas pruebas más o menos se procesarían al día? Bueno, para traer esos 270 kits nos va a hacer 103,680 pruebas. Entonces, haríamos 2,000, 2,500 diarias. Claro, que es lo que llevamos ahorita. Ahora, con lo que llevamos ahora en 5 meses. Ponemos incluso, yo le voy a decir,
nosotros, y eso lo van a ver, porque estamos planificando 2 laboratorios más, que es en Copán y que es en Atlántida, y vamos a ver mucho más pruebas. Claro, por supuesto. Y que sea y más rápido, el proceso sea más rápido. Mucho más rápido vamos a tener. ¿Por qué? Porque Copán le va a hacer a Ocotepeque y le va a hacer a Lempira. Y Atlántida le va a hacer a Gracias a Dios y le va a hacer a Puerto Lempira. Yo le escucho. A Llorol siempre le va a hacer San Pedro, pero Colón Atlántida le va a hacer a Colón. Muy bien. O sea que nosotros aquí en Tegucigalpa incluso estamos pensando regionalizar. Vamos a ver si podemos y conseguimos el equipo, porque estamos gestionando ponerle uno a la metro, porque esto se va a quedar. Claro. Y eso es lo que nosotros a veces queremos echarle la culpa a alguien. No, aquí es de que miremos las fortalezas de las personas, qué tiene usted que dar y qué tiene la otra persona que dar para hacer equipo. ¿Cuándo cree usted que se van a pagar esos $100,000 y se van a traer esos 270 kits que hacen falta para poder procesar entre 2.000 y 2.500 pruebas diarias? ¿Cuándo cree usted? ¿Deme una fecha si es posible? ¿O no puede decírmela? Nosotros se lo solicitamos en esta semana a la señora ministra, y la señora ministra está gestionando ese dinero para que podamos traer, es bastante dinero. Ustedes van a tener que tapar el bache que dejó abierto Invest. Él tenía que haber pagado el transporte, me imagino, y no sé si lo pagó o no lo pagó. De hecho, si no está aquí es porque no lo pagaron. Le tengo una pregunta, doctora. Sí. Usted sabe que el Ministerio Público está investigando dentro de sus 14 líneas de investigación sobre irregularidades en la pandemia, que 250,000 insumos biológicos para pruebas PCR se vencieron. La pregunta es, ¿dónde se vencieron? ¿Se vencieron en aduanas o en las bodegas de la CESAL? Te voy a explicar. Son 250,000 pruebas compradas por Invest. 100,000 llegaron no tenemos nosotros como Secretaría de Salud bodegas. Tuvimos que gestionar. La licenciada Claudia Scafi gestionó una bodega donde nos prestaron, porque tienen cadena de frío y estas pruebas necesitan cadena de frío, pero 100,000 llegaron a esa bodega, en la cual no venían, o sea, no se cumplió la cadena de frío. Nosotros no tenemos las otras 150,000. Estamos hablando de 100,000 que recibimos, pero se constató que no cumplían con los requisitos de cadena de frío. Por lo tanto, nosotros no las usamos. O sea, un momentito. Cuando me dice que no cumplieron la cadena de frío, ¿es que así llegaron a Honduras o aquí se arruinaron? Mire, no quisiera ser irresponsable de decir si llegaron a Honduras. Llegaron a nosotros. No sé qué transporte, ¿cómo se llama?, pudo haber perdido en el transcurso de su transporte la cadena de frío, pero cuando llegó la licenciada Claudia Scafi, constató, y no solo ella, sino los veedores que estaban en ese momento, constataron que no cumplía con la cadena de frío. Por lo tanto, eran pruebas que nosotros en el laboratorio, pues se iban a hacer pruebas de algunas, a ver si pues todavía algunas no habían perdido la cadena de frío, y realmente que no fuimos irresponsables en usarlas, porque algunas salieron que no estaban, no tenían pues las condiciones para hacerlas. O sea, por lo tanto, nosotros somos responsables. O sea que en el Ministerio Público usted sabe que hay esta línea de investigación, porque son 14 en total. Si a usted la cita el Ministerio Público para dar alguna declaración en ese sentido, como responsable del laboratorio de virología, y le preguntan por qué la CESAL recibió 100,000 kits o pruebas o insumos biológicos para hacer pruebas PCR en mal estado, ¿qué va a decir usted? Bueno, los responsables en ese que lo recibieron, porque no me quiero, como le digo, soy la jefa, y la verdad es que yo tenía una semana de entrar, y quizás el jefe en ese entonces solo fue él, no fui yo a recibirlas. El jefe de la unidad, que está delegado, ¿verdad?, que uno delega como jefe para que haga las cosas, él recibió las pruebas, y ahí constató en los recibos de donde recibieron que ellos recibían sin
las condiciones de cadena de frío. ¿Y quién se las entregó? Se les entregó una empresa de transporte que mandó Inves, que me imagino que pagó Inves. Doctor. Yo creo de que esas preguntas, licenciado, y yo no quisiera ser irresponsable, usted sabe, a mí me gusta hablar con la verdad. Claro. Esas preguntas yo creo que debe de responderlas Inves, porque Inves compró y pagó el transporte. Doctor Marco Moncada, ¿una reacción sobre esas 100,000 pruebas PCR que se arruinaron? Bueno, primero yo no puedo decir si se arruinaron o no se arruinaron. Lo primero que se tiene que hacer es que un experto en biología molecular tiene primero que probar esas pruebas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿quién dio el dictamen que se arruinaron o quién dio el dictamen que no se arruinaron? No sé en realidad, pero como le digo, dentro de esto se tiene que analizarlo un experto en biología molecular, que tenemos microbiólogos nosotros, expertos en biología molecular, y entonces, por eso primero tiene que hacerse la prueba de probar estos kits. Doctora Pavón, ¿hubo un experto que diera fe de que estaban en mal estado esas pruebas? Algunas se han realizado porque hubo indicaciones en ese entonces del jefe, y para que se hicieron algunas pruebas. Esos protocolos ya están y la jefa de virología nos tiene que mandar el informe, pero se están haciendo. Es que son varios lotes y tienen que, como decía el doctor Marco, son personas que conocen del tema, que claro, tienen que darnos un informe de que si esas pruebas, como perdieron la cadena de frío, entonces si dan el resultado o no dan el resultado que es debido. Como le digo, nosotros, si no dan el resultado, hasta ahí se queda, y bueno, tendrán que responder si perdieron también, o sea, dónde fue que se perdió esa cadena de frío, pero nosotros sí ya la recibimos con una pérdida de cadena de frío. Doctor Videa. Sí, es lamentable, ¿verdad? Que O sea, ocurran esta este tipo noche de la doctora situaciones. Pavón nos está confirmando que se perdieron 100,000 insumos biológicos porque no se cumplió con la cadena de frío para preservarlas y poderse utilizar en el laboratorio de virología que está bajo la responsabilidad de la doctora Pavón. Esto es sumamente delicado. Igual puede ser o ha sido el tema de los hospitales, porque en este momento donde la doctora ha expuesto las carencias que existen en este momento y las dificultades que hay para solventarlas en este momento en el país. Y vemos que por esa tendencia que tenemos, yo visualizo un incremento del número de pruebas allá por septiembre, cuando desconocemos y pudiésemos pensar de que estamos en la meseta en este momento, pero es una opinión basada en una subjetividad muchas veces de la que nosotros damos, porque no tenemos la objetividad a través de las pruebas PCR. Y realmente es lamentable porque 100,000 hondureños en este momento con esas pruebas al menos se hubiesen podido beneficiar a través de poderlas procesar, ¿verdad?, en el laboratorio de virología. Entonces, sin duda alguna que lamentamos la situación. Y pues acá tenemos que ver formas de cómo echar a andar este barco, doctora, porque usted sabe de que en este momento, cuando estamos llegando ya al 5.º mes de la pandemia en el país, requerimos pues lo que se había solicitado meses atrás, de que se fuese incrementando paulatinamente ese número de pruebas y rogarle a Dios, diré yo en este momento, que no se vayan a dañar esas máquinas que ahora están operando. ¿Por qué? Porque siento que de una u otra manera se están sobrecargando en el procesamiento de las pruebas. Doctor Marco Borán, antes de pasar al doctor Henry Andino también sobre este tema de las pruebas, ¿algún comentario que tuviera usted en este momento sobre esta situación? Bueno, es que hablaba el doctor Videa de lo que son los equipos. Dentro de la planificación se tiene que tener pues lo que es un mantenimiento preventivo, correctivo, ¿verdad? Y tener lo que es un biomédico. De eso hemos hablado nosotros para tenerlo pues a nivel del Laboratorio Nacional de Vigilancia. También hay que investigar porque tenemos equipos de ABO también, entonces habría que consultar a la casa comercial si tiene kit en estos momentos o no tiene, porque eso apoyaría lo que es un poco en caso de que nos quedemos escasos. Entonces, está también la otra opción, está un equipo de Abbott en Cortés que está parado porque no hay reactivo. Habría que consultarle a la casa comercial si tiene estos reactivos
para que apoye a levantar lo que es el número de pruebas. Sí. Doctor Henry Andino, tenemos que ir a un corte comercial. ¿Qué nos dice sobre esto para ir cerrando este tema, por favor? Yo me voy a sumar a la reflexión que hace el doctor Videa, pero voy a ser un poquito más contundente con lo que decía la doctora Pavón. En realidad es una necesidad del país. El carecer de pruebas nos permite a nosotros tener menos capacidad de vislumbrar lo que la pandemia puede ser en un futuro. Sin embargo, no nos quedamos con que sea el único medio para poder analizar lo que en el futuro va a ser la pandemia y lo que va a ocurrir en nuestro país, pero sin duda es una limitante que tenemos que considerar, claro que sí. Doctor Andino, esto nos refleja una vez más que cada quien, tal vez ahora ya con la doctora Pavón ahí incorporada a este asunto del laboratorio y lo que está haciendo, pero que desde el principio esto cada quien ha jalado por su lado, Copeco por su lado, Inves por su lado, Sinajer por su lado, la CESAL por su lado. Este es el reflejo de eso. Y lo lamentable no solamente es que haya una respuesta que esté fragmentada y que no haya podido ser organizada de una sola manera para poder responder contundentemente a esta pandemia. Exacto, doctor. Pero ahora usted lo ha repetido en su canal muchísimas veces y voy a complementar sus análisis y probablemente ahora no vamos a poder lamentarnos por lo que ya ocurrió. Tenemos que prepararnos para lo que pronto va a venir y eso es que pronto va a venir y tenemos que estar listos a poder planear y hacer real lo que hemos previsto que va a ocurrir. Usted lo ha dicho, en muchos de sus canales, el doctor Videa lo ha dicho, pero más adelante permítame complementar lo que ustedes han dicho y yo poder decir otras cosas que podemos hacer. Muy bien, muchas gracias, doctor Henry Andino. Muchas gracias, doctor Marco Moncada, por participar esta noche aquí en el programa. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Me dicen aquí, doctora Pavón, doctor Andino, doctor Videa, me dice, esas pruebas más o menos costaron 10 millones de lempiras. Es que pudieron haber costado 1 millón de lempiras o 100,000 lempiras. No se trata de eso, se trata de lo que pasó. ¿Cómo es posible que no se haya cuidado la cadena de frío de 100,000 insumos biológicos para hacer pruebas PCR? Y 100,000 Explíqueme eso, doctor, por favor. Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo es posible eso, doctor? No, son delitos de lesa humanidad. Licenciado, disculpe, pero yo quiero que el público sepa que eso no lo manipuló la Secretaría de Salud, el laboratorio. Sí, no, así es. Eso ha quedado claro, doctora, que usted, usted lo recibió así. Usted lo recibió así. Y esperamos nosotros que por lo menos cobren la garantía, porque yo para transportar algo, alguien tiene que pagar una garantía. Así es. Es que esto no es producto, esto no es papa, esto no es manzana. Lo que transportaron eran pruebas donde se necesita cadena de frío, un conocimiento técnico. Por lo tanto, gracias a Dios tenemos aquí personas, consultores de biología molecular, que esta semana, ya incluso empezaron ayer a valorarnos esas pruebas y vamos a tener un informe de personas expertas en biología. ¿Cuándo fue eso, doctora, que le entregaron esas pruebas así, en esa condición, a la CESAL? Eso fue en abril, en las finales de abril. Sí. No. 4 meses. En abril. Doctor Henry Andino, por favor, ¿en qué estamos, doctor? En abril fue eso, imagínese. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, es algo que ya no podemos... Sí, así es, doctor. Así es, doctor. Yo lo entiendo. Entiendo esa frustración, esa decepción, ese sentimiento de impotencia, doctor, que arropa a la doctora Pavón, lo arropa a usted, nos ha arropado a nosotros desde antes de marzo que comenzaba esta situación, doctor Andino. Así es. Y la verdad es que la pandemia se ha venido comportando de manera muy agresiva en el país y mucho de lo que estas pruebas pudieron haber apoyado, las decisiones que se deben estar tomando, pudiéramos tener definitivamente programas de contención más efectivos, con más tiempo, que probablemente no disminuyamos el número de casos, pero sí podamos haber mantenido la latencia y la letalidad mucho más bajas de lo que ahora mismo están. Así es, exactamente, ese es el punto, doctor Andino, porque si hubiéramos hecho todo esto desde antes, de un principio, programado, planificado, unificado, coordinado con la CESAL, Invest, Sinajer, etcétera, otro gallo nos hubiera cantado, no tendríamos sí contagiados, pero no la cantidad de muertos, doctora Pavón, por favor. Sí,
es algo que, como le digo, yo creo que también por eso no quieren tomar las riendas del laboratorio, cuando Exacto. no es fácil venir a arreglar una casa desordenada, porque el laboratorio tenía mucha debilidad, tiene aún, pero como le digo, hemos tomado este reto, no ha sido fácil para nosotros dirigir en la unidad de vigilancia y todavía el laboratorio, porque el laboratorio se vio bien debilitado cuando se fue el doctor Engel, que conocía muchos procesos, y bueno, la nueva jefa, ese transcurso de los nuevos jefes y esa presión, no, tiene que tener compromiso una persona, y cuando le hablo compromiso es tiempo. Yo me frustro cuando yo estoy llamando a alguien a las 5 de la tarde, a 6 de la tarde, 8 de la noche, y ahí está el doctor Andino que le diga, o sea, nosotros somos las 2 de la mañana y trabajando, de compromiso, esto es de tiempo. Una persona que va a asumir el laboratorio tiene que tener eso, compromiso, de ganas de salir adelante, ganas de trabajar, claro, ganas de trabajar unidos. Porque aquí no es que nos van a poner una estrella, aquí no es que nos van a poner, no, aquí es que la población nos está demandando salud. Así es. Y esa población es la que nosotros le tenemos que responder, y es por ello que aunque mis lágrimas he derramado, aunque he redactado a veces mi renuncia, pero a veces viene el doctor Andino, viene mi papá, viene mucha gente y dice, échale ganas, Carla, échale ganas. Y porque es frustrante cuando usted ve, por ejemplo, ver que no tenemos esa respuesta de solo dar 1,000 o 1,200 pruebas diarias cuando hemos prometido 2,000, 2,500 y no hemos podido lograrlo. Yo tengo fe que lo vamos a lograr. Hemos trabajado para eso con cooperantes, con OPS. Esta semana tuvimos un trabajo pero arduo, que yo decía, les decía, me están quitando el 50% de peso, sí, porque no solo son las pruebas, sino que también el sistema de información, que muchos lo han criticado, pero esto es lo que tenemos. sí, Eso es lo que tenemos, es lo que y tenemos. es la verdad. Cuando usted mira una gráfica de la unidad de vigilancia es porque tiene lo que tiene como unidad de vigilancia y como PSR, que es lo que nos ha fortalecido hasta este momento como unidad de vigilancia, sí, dar los datos que tenemos. Ahora, porque he estado recibiendo muchas preguntas sobre la garantía y todo eso, pero eso fue en abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Todavía habrá garantía para hacer algún reclamo, doctora Pavón, doctor Andino? ¿Usted sabe de esto? ¿Alguien sabe de esto? Sin duda es que debe de haber una garantía y esperamos que así sea. En realidad, eso sí. Pero hay puntos que son bien relevantes, licenciado Melgar, y el doctor Videa va a estar de acuerdo conmigo. Diga, doctor. Un punto muy importante es la alta mortalidad que esta enfermedad está teniendo en nuestro país. Somos el segundo país de la región que tiene una mortalidad tan alta, con una población más baja. Solo está por encima de nosotros Guatemala, pero tiene 6 millones más que nosotros. Y nosotros tenemos una dificultad cuando vemos que las personas en el pasado se alegraban porque teníamos una letalidad de 2.10, de 2.9, y ahora que tenemos una letalidad que va por arriba del 3.1, la gente no le está guardando importancia. Tenemos una mortalidad alta y eso nos debe de preocupar, por causa que esta es una enfermedad que no mata, sino que contagia, pero a nosotros nos ha llevado al punto de ir teniendo una cantidad de muertos que no hemos podido reportar porque hay que reportarlos con responsabilidad, y los que logramos reportar es porque han sido investigados correctamente. Pero hay más que no hemos podido reportar. Pero la mortalidad se debe a que nosotros hemos estado diciendo, nosotros, y me voy a incluir, yo soy parte de un equipo de cooperantes que le dan apoyo a la unidad de vigilancia desde un proyecto que se llama HP Plus, que lo financia AID. Estamos ahí para reforzar lo que la Secretaría tiene, y lo acaba de decir la doctora. Ese es un sistema de información que es lo que se tiene, pero es lo que se pretende mejorar. Y se está mejorando con de verdad, una sinergia entre lo que es HP Plus, AID, OPS, en función de poder dar una respuesta coherente a lo que estamos viviendo. Nosotros no estamos hablando de esto ahora, hemos hablado de esto hace más de 2, 3 meses. Hemos estado en mesas intersectoriales diciendo lo que va a ocurrir. Y algunas veces nos escuchan, otras veces se ríen de lo que decimos, pero hemos estado diciendo lo que ha ocurrido. Y de verdad nos da tristeza que nuestras estimaciones se hayan cumplido tal y como las habíamos previsto. Solo porque
La gente cree que estimar estamos obligados a coincidir. Nosotros estamos obligados a decirle a los tomadores de decisión, esta es la ruta que lleva la enfermedad, por favor, detengámosla. Y tenemos que contenerla. Usted pasa noches y noches hablando con personas que están al frente, hablando con el doctor Vidal sobre las cosas, cómo se están dando. Pero vamos a ir más allá de lo que ustedes han conversado. Y es cómo nosotros organizamos esta respuesta. Porque muchos de los que llegan a su programa, a los que usted entrevista, tienen ideas que ya hemos discutido, pero no las hemos conjuntado. Y hoy día deberíamos de conjuntar las fuerzas de todos y deberíamos de proponer una respuesta contundente a lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que de buena voluntad ha querido aportar a esta pandemia desde mucho antes. Y desde los que tenemos un expertise técnico, porque yo ya viví una pandemia antes, ya viví una crisis de dengue antes, y ya sabemos cómo se comportan estas pandemias. Sin embargo, esta se salió del marco que pudimos haber esperado. En el 2009 nosotros tuvimos 4 meses de pandemia y después no volvimos a saber de esa H1N1. En esta se nos ha quedado, se nos ha puesto rebelde y hemos entrado en una dificultad de no poder dar una respuesta contundente, concertada, organizada, que nos pueda permitir ir hacia adelante. Ahora estamos trabajando en un plan con apoyo de la señora ministra para poder entender que tenemos que mejorar mucho más la respuesta de las brigadas y de los triajes. Porque sí es cierto, hay una respuesta ahora que hemos visto que ha venido a desahogar un poco los hospitales, pero licenciado Melgar y doctor Videa, nosotros ya habíamos previsto este respiro. Se lo dijimos a los empresarios hace más de 2 meses. Íbamos a tener desde el 4 de julio hasta el 20 de agosto un respiro en el sistema sanitario que nos iba a permitir tomar decisiones coherentes a lo que está ocurriendo y permitir hacer de esto una realidad para la población. Los triajes son una gran idea, pero no pueden seguir viviendo desorganizados y desconectados. Las brigadas son otra gran idea, pero no pueden estar incompletas y ir visitando de forma incompleta. La idea es que sean brigadas integrales que respondan a un triaje, que las organiza, las responde y que ahora, con la aprobación de la señora ministra, vamos a abrir la atención primaria de salud. Los centros de salud no pueden estar cerrados porque es la respuesta primaria hacia esta pandemia. Tenemos que coordinar eso porque hasta ahora hemos dado respuestas temporales porque los triajes y la brigada son temporales, pero la atención primaria es permanente, ya está ahí. Y esa tenemos que reforzarla mucho más para dar una respuesta coherente en el tiempo. Primera vez, permítame que lo interrumpa, primera vez que escucho a alguien decir exactamente lo que está pasando. Permítame felicitarlo, doctor Henry Andino, porque usted conoce esto, tiene experiencia en este asunto. Usted como consultor ha hecho una magnífica labor. Usted dice, los tomadores de decisión se han reído de lo que nosotros les hemos presentado. Les hemos dicho lo que va a venir, lo que está pasando y la manera de enfrentarlo, que tiene que ser una respuesta coherente, dijo usted, unificada, concertada, organizada, y eso no ha ocurrido. Le pongo un ejemplo, y usted lo dice a la perfección. Las brigadas médicas aquí en Tegucigalpa, ¿por qué son tan diferentes a las de San Pedro Sula? Por Dios santo, allá son brigadas médicas integrales, hacen pruebas rápidas, algunas hacen PCR, sino es que en la mayoría hacen vacunación, atienden hipertensos con COVID o sin COVID, atienden personas con diabetes, les dan tratamiento maíz, hacen brigadas mixtas en el sentido de que están unos en una escuela y las brigadas también casa por casa. ¿Por qué un abordaje en San Pedro Sula de una manera y aquí en Tegucigalpa de otra manera? Porque le pongo un ejemplo tan sencillo de los miles más que usted puede tener, doctor Andino. ¿Por qué? Definitivamente, mire, y aunque no estuviera la doctora Pavón, debería decir esto, pero cuando surgió la idea de las brigadas, nosotros diseñamos una idea de brigada y ella insistía en que estas brigadas no solo podían ir por COVID, porque tenemos dengue también. Así es. Porque la vigilancia epidemiológica no solo está en COVID, está en otras enfermedades que se pueden convertir en un problema si no las seguimos atendiendo. Y las brigadas eran un medio de poder atender parcialmente estas otras vigilancias que nos estaban haciendo. Exacto. Sin embargo, se tomó la decisión y se lanzaron las brigadas. Una buena idea, una idea muy buena, pero había que fortalecerlas, porque las brigadas no pueden andar
sin responderle a un centro de triaje que lo organiza y lo envía. Usted pasa noches ahí enseñando el mapa del Distrito Central y dice coherentemente, este triaje solo es el único que responde en la Mayangle y responde a casi 450,000 personas y hay 6 que están en otro lado que responden a 25,000, 30,000 personas. Eso era algo que debían habernos consultado para poder decir claramente dónde deberían estar. Póngamelo. Y si esos triajes deberían estar conectados entre ellos. Nosotros estamos, y lo decimos, trabajando en ese plan de acción que la señora ministra está apoyando, y es conectar estos centros de triaje a las unidades de rehabilitación que le han llamado o de contención, sí, para poder conectarla a los hospitales. Y una vez que puedan tener 2 destinos, atención primaria u hospitales. Porque de nuevo le voy a decir, licenciado Melgar, y el doctor Videa es testigo, el 70% de la infraestructura sanitaria del país son hospitales. El 70% de los presupuestos del país en salud lo consumen los hospitales. Y aunque a usted le digan que la respuesta es comunitaria, no tenemos infraestructura sanitaria comunitaria, no la tenemos. Tenemos 2 grandes ciudades que acaparan toda la atención de todos los departamentos y le hemos dicho a la gente, desde que hubo el primer intento de apertura, el 8 de junio, les dijimos, la gente migra conforme a la salud y vamos a tener poblaciones enormes migrando hacia San Pedro Sula y vamos a tener poblaciones enormes migrando a Tegucigalpa. El 60% de los muertos en el tórax son del interior del país, no son del Distrito Central. Y eso nos está diciendo a nosotros que lo que no hemos atendido en el interior lo vamos a pagar aquí en las ciudades. Y se los hemos mostrado, se los hemos dicho con suficientes pruebas. Y les hemos dicho el número de casos que estimamos para el 27 de julio. Nosotros nos equivocamos por 2,000 casos. Y nos dijeron que éramos exagerados. Nos dijeron que a nosotros nos gustaba decir que las cifras eran enormes porque parecía que nos gustaba decir que queríamos tener un montón de casos. Lo que no podemos decir es que a través del expertise, de haber hecho estimaciones con mucho cuidado, porque recuerde que las estimaciones en el país desde el inicio de la pandemia eran catastróficas, de millones y millones de personas enfermas y miles de muertos, tuvimos que hacer estimaciones que fuesen más coherentes, que usamos un modelo compartimental para hacer estimaciones, que tiene mucho ingrediente epidemiológico y matemático junto para decirnos dónde iba a estar el problema. Y lo dijimos con anticipación. Y eso es lo que estamos diciendo ahora. Estamos diciendo con mucha anticipación que si no nos organizamos, si no nos juntamos, no vamos a tener una respuesta consistente. Usted fue a Ojojona, hizo pruebas rápidas, hizo un testeo, pero usted no se puede quedar con que yo ya fui una vez, porque con pruebas rápidas yo tengo que regresar 2, 3, 4 veces, porque el seguimiento es algo impuesto cuando yo uso pruebas rápidas. Por eso es que las brigadas no pueden estar si no están vinculadas con un centro de triaje y si este centro de triaje no está vinculado con una atención primaria y si esta atención primaria no puede derivar correctamente a los hospitales. Nosotros hemos visto, después de revisar más de 75,000 fichas, de que el 28% de las personas que son positivas en este país requieren hospitalización, positivas que requieren hospitalización. Y ese 28% le disgustó a mucha gente, pero se lo dijimos con anticipación y se consumió la infraestructura sanitaria tal como lo dijimos. Y ese 28% representa una enorme cantidad cuando vemos el número alto de infectados y de contagiados. Usted pone correctamente la disponibilidad de camas de los hospitales y usted lo pone todo en rojo. Nosotros se los pusimos todo en rojo, porque eso va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Si no somos consistentes con nuestros triajes, centros de estabilización, APS, eso es lo que necesitamos. Si esa red no se constituye, lo último es la atención primaria, que eso es lo permanente. Las brigadas y los triajes van a pasar, van a terminar, no son sostenibles financieramente por mucho tiempo, no lo son. Tenemos que tener que la APS, que ya está estructurada, ya está financiada, tiene que seguir persistiendo y en el tiempo nos va a conectar correctamente con la asistencia hospitalaria. Pero tenemos que seguir insistiendo en eso. Decía aquí el viernes la patóloga y epidemióloga, la doctora Silvia Portillo, invertir, si usted invierte en brigadas médicas, tendrá que invertir menos en los hospitales. Así es.
Y usted recuerda cuando usted tuvo sus primeros invitados en su programa, cuando esta pandemia comenzó. Salimos corriendo a buscar respiradores. Salimos corriendo a buscar un equipo que hoy día más bien se está dejando de utilizar porque hay otro método. Nosotros mismos estamos revisando lo que en un principio hicimos. El mismo método de estar haciendo investigación lo estamos revisando. Mire, desde la unidad de vigilancia, con el apoyo de HP Plus, hemos estado haciendo instrumentos para que los gerentes de hospital puedan gerenciar sus salas COVID. Les hicimos un instrumento en Excel para que con un solo clic pudieran determinar cuántas camas se iban a ir desocupando y cómo yo las iba a ir ocupando, para que no tengamos ese acúmulo de ingresos que no podemos darle una entrada, sino que tengamos ordenadamente la utilización de camas. De nada sirve que a usted le digan, tengo 50 camas disponibles y no le dicen dónde y cómo y en qué están disponibles, porque no sirve de nada. Mientras que con ese programa que les hicimos, ellos saben claramente dónde está la cama disponible, en qué momento está disponible y quién la va a garantizar para su uso. Porque no es solamente tener una cama, sino tener todo el equipo detrás de esa cama. Eso se llama cama hospitalaria, cama sensable. Eso nos ayuda a entender que sí le vamos a dar respuesta desde el hospital. Licenciado Melgar y el doctor Videa va a estar de acuerdo. Si nosotros seguimos hablando del sistema sanitario de nuestro país, donde el 70% es hospital, la atención primaria tiene que resurgir con más fuerza de lo que hemos hecho. Y hablar de triajes y brigadas es hablar de atención primaria. Atención primaria diferenciada, así se conoce en el mundo. Y nosotros tenemos que apoyar esas cosas, integrarla a lo que hacemos y darle una respuesta más organizada a la población. Mire, nosotros hemos identificado que en este respiro, los triajes han bajado su atención, sus números de atención, pero han bajado los días sábados y domingos, donde la gente circula menos. Y lo otro es que la gente ha sido incorporada a la actividad económica y la gente ya no está visitando los triajes porque ahora su prioridad es integrarse a la actividad económica. Tenemos que necesariamente aperturar la atención primaria y estamos trabajando en ese plan que sin duda de aquí al día miércoles la señora ministra lo va a lanzar para que esto sea una realidad y poder organizar esta respuesta lo más pronto posible. No, impresionante lo que nos ha dicho el doctor Henry Andino, que es lo que hemos venido nosotros hablando aquí. Bueno, usted con toda propiedad, nosotros de manera empírica y el doctor de manera impresionante esta noche. Quiero compartir, doctor Henry Andino, doctora Carla Pavón, doctor Videa, amables televidentes. Mire usted, quiero mostrarle lo que se dijo aquí en hoy mismo, el 21 de abril, en el noticiero hoy mismo, el 21 de abril, se me pone en la gráfica del 21 de abril, vea usted. El 21 de abril, ¿cuál fue la recomendación que se hizo aquí junto con el doctor Videa? Ya la vamos a mostrar. ¿La tienen ahí, por favor? ¿O vamos al corte? ¿Qué tenemos? Ahí está. El 21 de abril, ¿qué fue lo que se propuso aquí en hoy mismo? Póngale la fecha, por favor, ahí también. 21 de abril, muy bien. El aumento significativo de pruebas rápidas y PCR, abastecer de ventiladores mecánicos a hospitales. Eso fue el 21 de abril. Garantizar equipo de bioseguridad personal de salud, circulación de un dígito al día, sobre todo en los departamentos con más casos, mantener las medidas de confinamiento, auditoría y veeduría social en compras del Estado, medidas de estímulo a la pequeña, mediana y gran empresa y uso obligatorio de mascarilla. Eso fue el 21 de abril. Vea usted, el 21 de abril, pruebas, equipo de protección personal, circulación con un dígito, uso de mascarilla, la veeduría en las compras. 21 de abril. El 20 de mayo. El 20 de mayo se habló de la logística que se requería para llevar a cabo las brigadas médicas en la atención comunitaria, en la atención primaria, que incluso ya está establecida en la Secretaría de Salud, que conoce la doctora Pavón y el doctor Henry Andino. ¿Qué consiste esta logística de las brigadas médicas? Lo dijimos nosotros el 20 de mayo, equipo de bioseguridad, transporte para las personas que participan, pruebas rápidas y PCR, medicamento, termos para transporte de las muestras, seguridad, policía, soldado de acompañamiento y coordinación con el 911 y Cruz Roja en traslado de pacientes. Esto se dijo el 20 de mayo y no es nuevo, ya lo tiene ahí la Secretaría de Salud, el 20 de mayo. ¿Qué se dijo el 25 de mayo? En hoy mismo,
El 25 de mayo, hoy mismo, se habló para evitar el aumento de la letalidad. ¿Qué se debería hacer? Fortalecer los centros de primer nivel de atención con el recurso humano requerido para formar los equipos familiares necesarios y que se haga el seguimiento casa por casa. Entregarle los medios para realizar las pruebas y el tratamiento maíz. Los centros de primer nivel de atención son los centros de salud del interior del país, a los que hacía referencia el doctor Henry Andino correctamente y con absoluto conocimiento. Eso fue el 25 de mayo. El 15 de junio, ¿cuál fue la siguiente propuesta? Para que vean, vayan conmigo. 15 de junio, planteamos brigadas médicas en barrios y colonias, que realicen pruebas rápidas, que identifiquen a los contagiados, entregar maíz casa por casa, aumentar los centros de triaje, más ambulancia para el traslado de pacientes, ampliar al máximo la capacidad de hospitales, asegurar oxígeno en los hospitales, contratar personal médico y de enfermería, garantizar equipo de bioseguridad para el personal de salud. Eso fue el 15 de junio. Y vean ustedes, las brigadas médicas, ¿sabe cuándo comenzaron, doctor Henry Andino y doctora Carla Pavón? ¿Sabe cuándo comenzaron las brigadas médicas aquí en Tegucigalpa? Comenzaron hasta el 16 de junio, cuando nosotros los habíamos planteado aquí desde el 20 de mayo. Comenzaron el 16 de junio. Y el primer triaje se inauguró aquí en la capital el 19 de junio en el Infop, cuando nosotros ya habíamos hablado de esto desde mayo también. Entonces, lo que dice el doctor Henry Andino, aquí está, doctor, y usted por lo que lo he escuchado decir, ha sido fiel televidente de hoy mismo, lo cual yo le agradezco mucho también, doctor. Definitivamente es parte de mantenerse informado, pero yo también tengo que decir... Pero lo que quiero decir es que muchas de estas cosas ya los tiene la CESAL ahí. Es lo que usted decía. Nosotros les propusimos, esto ya está aquí, les presentamos esto, y no se hizo, doctor. Es el mismo tema. Nosotros necesitamos coordinar, armonizar y consensuar todas estas cosas para que todos hablemos el mismo idioma. Ustedes de su trinchera, y admirable todo lo que propone. Nosotros de nuestra trinchera estuvimos proponiendo, al igual que usted, una o más de esas medidas que usted está hablando. Claro, por supuesto. La hemos puesto. Es más, si usted va a la unidad de vigilancia va a encontrar 3 pizarras que todavía están escritas con las fechas donde nosotros hemos escrito lo que estamos proponiendo. Pero eso es un trabajo que no va a terminar y es un trabajo que no debe terminar y que tenemos que seguir haciendo. No es posible que la población nuestra siga enfermando y no es posible que siga muriendo. Eso no es posible. Definitivamente tenemos que tomar más responsabilidad en esto y dar una respuesta totalmente contundente y coherente a lo que hacemos. No podemos estar relajados pensando que en la zona norte del país estamos aplanando una curva. No son esas cosas las que necesita la población escuchar porque no lo entiende. Sí entiende que cada vez que damos una cadena el número de casos aumenta y eso no necesita mucha ciencia para saber de que esto va en perspectiva de crecimiento. No hemos llegado nunca me ha gustado atreverme a decir ni cuándo vamos a llegar a un pico, ni cuándo vamos a... porque eso no lo vamos a decir nosotros nunca. Pero no creo que hayamos caminado ni siquiera la mitad de lo que esta pandemia va a transitar en nuestro país. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos tomar conciencia de hacer algo. La gente afuera se nos está muriendo y eso no es justo en realidad. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bueno, sobre esa denuncia de esta noche que se ha confirmado, sobre esa, bueno, que nosotros ya teníamos la información de esas pérdida de 100,000, bueno, la información era 250,000, pero se ha confirmado hasta el momento que son 100,000 y que ya es una investigación abierta de 14 líneas de investigación que tiene el Ministerio Público, que en este asunto va en serio. Sí. En este asunto, es decir, el Ministerio Público va en serio, y se ha visto ahí todos los operativos que ha montado, las declaraciones que ha tomado también. Yo quisiera, por favor, y gracias por atender la llamada, 9 de la noche con 17 minutos, estamos en vivo con el director de comunicaciones del Ministerio Público, el licenciado Yuri Mora, que acepta una comunicación. Licenciado Mora, ¿nos podría confirmar que en efecto el Ministerio Público ya tiene una línea de investigación de varias sobre el uso de recursos en la pandemia, sobre el tema de estos insumos o kits para pruebas PCR que se vencieron? Muy buenas noches, Edgardo, y al doctor Videa. Bueno, sí, queremos decir que la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción
ya tiene una línea de investigación en torno a estas pruebas que se compraron a una empresa en Corea y que, tal y como usted estaba anunciando, hay algunas que al parecer se vencieron. La línea de investigación en este momento está en la etapa donde se está pidiendo documentación tanto a INVES como a la Secretaría de Salud Pública. Se está también corroborando con expertos técnicos en microbiología con respecto a la fecha de vencimiento de todas estas 250,000 pruebas, porque tenemos entendido que no todas están vencidas por el momento, pero básicamente eso es lo que hasta este momento podemos informar en torno a esta línea de investigación. Y quería informar también que de 14 ya se han pasado a 16 las líneas de investigación que tiene abierta el Ministerio Público en torno a las compras de emergencia por el COVID-19. Y de estas 16 líneas de investigación, teníamos 14 hasta el momento. ¿Sabe usted cuáles son estas dos nuevas? Bueno, justamente una es la de las pruebas, la otra, si mal no tengo entendido, tiene que ver con un oxígeno o tanques de oxígeno en la zona sur del país, que la denuncia era que habían personas particulares que estaban llevándose a sus casas estos tanques de oxígeno, dejando desproveídos a muchos centros de salud, hospitales en la zona sur de Honduras. Así es. Sobre el tema de la investigación de las pruebas que se perdieron, estas pruebas PCR que se arruinaron porque no se respetó la cadena de frío. Licenciado Mora, ¿se van a tomar declaraciones o ya se han tomado algunas declaraciones de autoridades? Bueno, hasta este momento lo que se está es recopilando la documentación. Sin duda que sí, se va a citar a algunas personas una vez que se tenga ya toda la documentación y se conozca a ciencia cierta quién exactamente estuvo a cargo o responsable de hacer esta compra, de que posteriormente vendría quiénes serían las personas que tomaría declaración tanto como investigados o tanto como testigos. Y a esto pues se sumaría obviamente el estudio que hagan expertos con respecto a las fechas de vencimiento y el manejo de estas pruebas a una temperatura adecuada de acorde a cómo tenían que ser enviadas desde Corea hasta llegar a nuestro país y luego ser almacenadas tanto en el Ministerio de Salud Pública o en su efecto el manejo que hizo INVES después de que fueron compradas. Muchas gracias, don Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público, confirmando esta línea de investigación de 16 ya que tiene el Ministerio Público, en este caso de estos insumos biológicos para hacer pruebas PCR, que no se respetó la cadena de frío y que se vencieron y que no pueden ser utilizadas. Vamos a un corte comercial. Regresamos con el doctor Omar Videa, la doctora Carla Pavón y el doctor Henry Andino. Bueno, continuamos, estamos cerrando ya el programa con la doctora Carla Pavón, jefe de Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud, el doctor Henry Andino, consultor de la Secretaría de Salud, el doctor Omar Videa con nosotros esta noche. Usted nos decía, bueno, no se sabe si al final fue que se arruinaron o que ya venían vencidas, ¿verdad? Son dos cosas distintas, sería más delicado y habrá que esperar las investigaciones y los reportes del Ministerio Público para que definan cuál fue la circunstancia que se dieron en este manejo de las pruebas estas de PCR. Yo quiero cerrar con un par de comentarios, y es que en primer lugar mencionar de que nuestro país, y creo que coincidimos todos, no se puede dar el lujo de esperar a los pacientes contagiados de COVID-19 en el hospital. Hay que establecer una pauta mundial, y los colegas igual lo saben, y con las discusiones que hemos tenido aquí con usted, licenciado Melgar, es que la mortalidad se incrementa o la letalidad, las personas que fallecen, es mayor el riesgo cuando llegan al hospital, porque el paciente hospitalizado llega complicado. ¿Cuánto es la letalidad que nos hablan las grandes revisiones de los artículos internacionales? Una vez que una persona llega a un hospital, la letalidad alcanza entre un 15 y un 20%, solo por el hecho de llegar a un hospital. El 75% de esas personas que llegan a un hospital van a requerir oxígeno, por definición. Y otro aspecto importante, los que lleguen a unidad de cuidados intensivos, la letalidad superará el 40%. Entonces no podemos, como país en vías de desarrollo, someternos a una condición de esa. Y esa es esa contención que hemos planteado, y diría yo que nos hemos despellejado aquí 5 meses, en estar haciendo la hincapié de la atención de manera temprana, pero una atención que sea integral, que lleve prevención, que lleve diagnóstico y que lleve tratamiento, que fue el ejemplo que nosotros quisimos dar a entender
el día jueves con la brigada que se hizo en Ojojona. Y como bien lo dice el doctor, esto es para motivarse, para darle un empujoncito a esas comunidades y que sigan con el proceso, porque no se pueden quedar con la actividad que ya se dio. Y pensar que ya por el porcentaje que se dio de positividad es que hay que quedarse de brazos cruzados. Esto debe de seguir, en eso estamos muy claros. Y que nuestro país tiene que seguir luchando para que ese nivel de atención primaria se fortalezca. Y ojalá que la iniciativa que ahora tiene la Secretaría de Salud, doctor, queremos llevarnos en este programa al final esa sensación de que para los próximos días u horas, diría yo, porque estamos en una emergencia, podamos obtener esa respuesta que usted plantea que se podría anunciar en esta semana. Entonces, indudablemente eso, pues, queremos llevarlo como mensaje positivo. Pero algo que quiero cerrar yo con una pregunta, mi participación, doctor, algo que usted dijo y creo que compartimos. Usted dijo, nos ha dado un respiro la pandemia del 4 de julio al 20 de agosto. Doctor, ¿qué va a pasar después del 20 de agosto en función a lo que hemos visto del comportamiento en estas últimas semanas, que principalmente en el Distrito Central vemos que, al menos los reportes de casos, ha sido inferior a lo que se venía dando? ¿Qué va a pasar después del 20 de agosto, doctor? Bien, nosotros habíamos en nuestras primeras estimaciones visto que la curva ascendente iba a tener una muesca, iba a tener una pequeña quiebre, un descenso. Cuantificamos ese descenso en función del tiempo. Hay un equipo técnico en la unidad de vigilancia que hace este trabajo pensante de analizar por qué estas cosas van a ocurrir. Vimos la voz de alerta de que íbamos a tener este tiempo y este tiempo nos estaba garantizando podernos preparar para lo que viene. Nuestras estimaciones hablan de que para el mes de octubre, 31 de octubre, nosotros vamos a andar rondando 125,000 infectados por PCR, identificados únicamente con PCR. Si nosotros agregáramos las pruebas rápidas, segurísimo tendríamos mucho más, y ya hemos hecho esa estimación. Lo que pasa es que no podemos mezclar correctamente lo que es PCR y pruebas rápidas, porque las dos tienen una forma diferente de seguimiento en el tiempo. Y eso nos dice a nosotros que el 31 de enero del 2021 vamos a rozar las 235,000 personas infectadas. Y escuchen bien lo que voy a decir por claridad. Nosotros hacemos estas estimaciones para desarrollar respuestas, para buscar medidas que nos permitan que eso que hemos estimado no se cumpla. Nosotros no competimos por acertar en lo que estamos diciendo. Competimos porque lo que dijimos no sea verdad, porque lo que estimamos no se cumpla, porque en función de eso vamos a hablar de esa variable que usted está hablando, mortalidad. Es una variable que hemos desestimado mucho nosotros acá, pero que es una variable que nos ha mostrado que la respuesta no la hemos dado contundentemente. Y esa respuesta no ha sido organizada, porque no deberíamos de tener la cantidad de muertos que estamos teniendo. La mortalidad, el exceso de mortalidad que estamos teniendo en el país está más allá de lo esperado, está más allá de lo que usted está diciendo. Nosotros acá entendemos que ese 28% que va a llegar al hospital, un 8% va a quedar en cuidados intensivos. Como bien lo dijo usted, es muy probable que eso, de ahí 2 no puedan librar esa batalla desde la unidad de cuidados intensivos. Y desde siempre lo hemos dicho, desde el principio de esta pandemia, es mucho más fácil contener que curar. Una unidad de cuidados intensivos por turno cuesta 35,000 empiras, por turno cuesta 35,000 empiras. Y una atención en un triaje no pasa de los 850 lempiras en este momento. Y una buena atención y un buen abordaje desde esa unidad conectada con la atención primaria nos haría que no llegáramos al evento de enfermedad y tener que pagar cantidades que no podemos darnos el lujo de pagar. Y creo que estamos a tiempo para prevenir lo que estamos diciendo. Estas cantidades están bien estudiadas y necesitamos hacer cosas para que no se cumplan, y no se cumplan de verdad. Muy bien, regresamos con el planteamiento que para que eso no se cumpla nos hará la doctora Carla Pavón después del corte comercial, y con eso cerramos el programa esta noche. Ya volvemos. Llegamos al final del programa. Doctor Henry Andino, muchas gracias por haber participado. Nuestra solidaridad con usted y con todo el esfuerzo al cual agradecemos y valoramos mucho aquí en 3030 y en Noticieros Hoy Mismo. Muchas gracias, doctor Henry Andino. Esperamos contar con usted nuevamente aquí en el programa. ¿Le parece? Muchas gracias, y estamos para servir a nuestro país, que ese es nuestro primer compromiso.
para lo que estamos haciendo desde nuestro trabajo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Omar Videa. Un gusto. Y bueno, cerramos con usted, doctora Carla Pavón. También le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que nos haya dicho tantas verdades. Yo creo que decir la verdad es empezar a solucionar los problemas. Así que muchas gracias, doctora Pavón. Su cierre, por favor. Gracias, doctor Andino, porque realmente que somos un equipo en la unidad de vigilancia. Es una persona en la que, como le decimos, hemos realizado muchas proyecciones y quizás hemos incomodado, pero es la realidad. Hablamos con la realidad y es para que no se cumplan esas proyecciones, más bien es para que se tomen las mejores decisiones para poder atender a los pacientes. Y bueno, trabajar en equipo es trabajar también con aquellos entes que les corresponde, pues también activar y hacer el plan de activar la atención primaria, que es urgente. Va a haber en un momento que no va a ser sostenible, como lo decíamos, y es urgente ya activar la atención primaria para coordinarla con aquellos centros de estabilización, porque es aquí donde nosotros vamos a decidir para dónde va el paciente, si va para un hospital o va para casa. Y creo de que si coordinadamente lo hacemos, vamos a tener mucho menos pacientes en los hospitales y mucho menos graves, o sea, que van a ir a UCI y podemos salvar muchas vidas si lo hacemos desde los lugares que ya habíamos dicho también, que la zona 1 se va a convertir en zona 2 y la zona 2 se va a convertir en zona 3 y lo estamos viendo Lancho, estamos viendo El Paraíso, Choluteca, que son los departamentos que los mirábamos que no iban hacia arriba y ahorita en este momento vemos un alza de casos en ellos que en aquel momento no estaban en zona 3 y ahora sí se convierten en zona 3. Por lo tanto, todo eso es activar esa atención primaria y allá vamos a tener respuesta porque el paciente va a tener a dónde buscar su atención y siempre lo han hecho en su atención primaria y no lo vamos a hacer en los hospitales como lo estábamos haciendo al inicio y que nos mirábamos que no podíamos atender. Creo de que esa sería una de las tareas pero más urgentes que nosotros tenemos que hacer como equipo en la Secretaría de Salud, que ya lo estamos haciendo con la señora ministra porque nos hemos reunido todos estos días hasta altas horas de la tarde. Ayer creo que todo el día estuvimos con ella, de la unidad de vigilancia, todo el día trabajando con ella y proponiéndole pues y diciéndole lo que puede pasar en los próximos meses con las proyecciones que cabe decirle, no queremos que se cumplan esas proyecciones tan lamentables y drásticas que podemos presentar como unidad de vigilancia. Claro. Gracias, doctora Pavón. Gracias, doctor Videa. Gracias, doctor Andino. Solo finalmente, doctor Andino, ojalá que le hagan caso y que le permitan a ustedes tomar las decisiones, que son los que saben. En realidad somos un equipo. Detrás de nosotros hay un proyecto financiando estas iniciativas y yo creo que hay un buen punto para poder coordinar todo esto y hay una voluntad para hacerlo. Doctor, porque eso es lo que hemos abogado aquí siempre en el programa. Que tomen las decisiones los que saben. Que haya equipo técnico. ¿Sí? Que tomen las decisiones los que saben de esto. Así es. Buenas noches y que estén bien.